Bueno, vamos a comentar un concepto del Apple Watch que he retuiteado yo creo esta semana en mi cuenta de Twitter. En el episodio anterior hablamos de la WWDC 2023 y hablamos también, por supuesto, de cada uno de los sistemas operativos. Y uno de los sistemas operativos de los que menos pudimos hablar al final, porque hay muy poquitas filtraciones, es de WatchOS, ¿no? Y esta semana, como digo, ha salido un concepto bastante interesante, imaginado por Parker Ortolani, que vamos a poner ahora a continuación aquí en el video podcast para que lo podáis ver y juzguéis un poquito qué os parece. Nosotros ahora lo vamos a comentar también, por supuesto. La verdad que a mí, así a priori, me gusta bastante. Lo que veo me parece una idea bastante interesante. Lo que hace este usuario es mostrar una interfaz rediseñada en el que vemos al Apple Watch como protagonista y es mucho más personalizable que lo que tenemos ahora, permitiendo poner widgets, diferentes aplicaciones, un poco como la pantalla de inicio del iPhone, pero bueno, él lo ha sobrecargado mucho. Al final tú puedes hacerlo a tu gusto. Al final una de las cosas que yo he hecho en falta es que podamos aprovechar más la corona digital cuando, por ejemplo, estamos viendo el Apple Watch en su carátula principal. Si a lo mejor podríamos tener, igual que en la pantalla del iPhone tenemos varias páginas que podemos ordenar de diferentes formas para darle prioridad pues, a aplicaciones relacionadas con productividad, aplicaciones relacionadas con deporte, pues por ejemplo yo aquí no sé si lo ordenaría de la misma forma que él, ¿no? Porque me parece que algunos widgets le están consumiendo mucho espacio, pero el poder ordenar, por ejemplo, en la primera página aplicaciones relacionadas o compilaciones o widget o como queráis llamarlo, pues por ejemplo con temas de trabajo, pues el lector de las tareas del día, el evento del calendario y luego en la siguiente página pues a lo mejor compilaciones o esferas relacionadas con deporte, pues bueno, no me disgusta, sobre todo teniendo en cuenta que al final llevamos ya muchos años viendo lo mismo en WatchOS y esto me parece una idea interesante que le podría dar un refresco pues bastante grande a la interfaz que conocemos a día de hoy. No sé qué te parece, David. A ver, yo voy a discrepar un poco, ¿eh? No me termina de gustarme. Veo que desaprovecha bastante el espacio. Y luego hay una cosa que sí que me gusta. Yo creo que Apple debe sí o sí trabajar más en las complicaciones, no tanto en... Bueno, y iba a decir las complicaciones y en el software. El principal problema que tiene el Watch es que con la cantidad de potencial que tiene, tío, que creo que es un potencial brutal, los desarrolladores no terminan de centrarse, ¿no? Remodelar el concepto del sistema operativo está bien, el tema de widget, bueno, está bonito, pero creo que a mí me gusta como está, aunque metería complicaciones mucho más útiles. Y tú me dirás, ¿cómo cuáles? Pues no lo sé, sinceramente no lo sé, eso es lo que tiene Apple que darle una vuelta, ¿no? Y potenciar mucho más aplicaciones que sean realmente útiles. Yo estoy encantado con el Ultra, pero estoy como cuando tienes un coche muy potente y no tienes carretera para correr, ¿no? Es la sensación de decir, joder, estoy limitadísimo. De hecho, a mí los revisados, por ejemplo, ¿qué tengo en mi Apple Watch? Si es que tampoco... O sea, es que en el Apple Watch no tiene mucho misterio, la verdad, hay poquita cosa. Es que hay muy poco. El problema realmente del Watch no es el sistema operativo, no es el hacer un reface del sistema operativo, que siempre está bien, evidentemente le da otra frescura, pero creo que deberían de trabajar mucho más en conceptos como ampliar el número de complicaciones y ampliar y potenciar el desarrollo sobre este reloj, ¿no? Ya puede tener, mira, se está quejando, voy a ponerlo en mute, por cierto. Ya puede haber 50.000 cosas, Fernando, y 50.000 rediseños. El concepto de widget está muy interesante, pero al fin y al cabo no deja de ser un botón que te hable una aplicación más. Es decir, el concepto de tiempo es muy bonito, pero tampoco es como el de complicación. El concepto de la aplicación esa que salía al marcador de fútbol o de baloncesto, que en cuanto pinches lo que te hace es que te abre una... El concepto de widget está bien para entornos muy grandes, o sea, para pantallas grandes, tipo un iPad Pro, pero en un reloj. Al final, en el concepto, es que ya lo he quitado, pero en el concepto que se veía, es verdad que al final, por ejemplo, el widget de calendario te ocupaba ya toda la pantalla. Claro, es que no tiene sentido, ¿no? Yo prefiero que trabajen complicaciones o esferas mucho más abiertas y que no tengas que estar dependiendo de aplicaciones de terceros para hacerte complicaciones. A lo mejor no lo haría literalmente como ha puesto Parker, pero sí creo que le hace falta un lavadito de cara ya a la interfaz.
Yo, por ejemplo, creo que el selector de aplicaciones podría mejorar. Creo que, bueno, efectivamente, algunos widgets podrían ser, o algunas complicaciones, podrían ser un poquito más visuales, más coloridas. No sé. Y las esferas. Entiendo que si no lo son a día de hoy es porque esto también haría que el watch consumiera más batería. Al final, a día de hoy, los widgets o complicaciones son como son porque consumen menos energía al tener menos píxeles encendidos en el watch. Entonces, claro, por eso están reteniendo un poco la energía. Pero, por ejemplo, si pueden llevar la autonomía de los relojes más allá, como hemos visto en el caso del Ultra, pues a lo mejor es una cosa que no habría que descartar. Lo que tengo claro es que este año podría ser el año en el que veamos algún cambio interesante en WatchOS, más que nada porque me resisto a creer que vayamos a tener otro año más con pocos cambios en el diseño. Agradezco los cambios que han ido haciendo, por ejemplo, me parece que la última actualización, WatchOS 9, fue muy buena en lo que se refiere a la aplicación de entrenamiento. Le dio muchas funcionalidades que se echaban en falta, la posibilidad de poder crearte tus entrenos personalizados para poder crearte intervalos, que yo lo uso mucho, el poder ver las zonas de actividad de frecuencia cardíaca. Es decir, ese tipo de añadidos, más luego nuevas actividades que metieron, están guays. Pero creo que a nivel visual se necesita ya un refresco. Igual que se hizo en su momento con iOS, creo que fue iOS 7, ¿no? Fíjate si está lejos, ¿no? iOS 7 supuso un gran cambio en el diseño de iOS, tal y como lo conocíamos. Dejamos atrás el escomorfismo y pasamos al minimalismo. Luego ha ido evolucionando la interfaz con el paso del tiempo y creo que al Watch le toca ya algo así. Sobre todo, mira, has dicho una cosa muy interesante y estoy completamente de acuerdo. ¿Cómo depende el consumo del reloj dependiendo de qué carátula, de qué esfera tengas puesta, ¿no? Si pongo la esfera que a mí me encanta tanto, que es la de Siri, que a mí me encanta, o sea, la que es automática, la que realmente te das cuenta que el reloj sí que aprende de todo lo que vas haciendo, ¿no? Por ejemplo, si te va diciendo, bueno, pues si sabe que estás en casa, te da a lo mejor la temperatura del termostato, ¿sabes? Son cosas que dices, joder, qué bien pensado está y se nota que con la de Siri para mí es la que más consume. La esfera de Siri, funciona sin duda, bastante bien. Porque para mí es lo que dices. Por ejemplo, si detecta que todos los días te vas a las 9 de la noche a entrenar, ya te va sugiriendo abrir la app de entrenamiento. Sí, y además, joder, para el tema del entrenamiento da una información súper chula que a mí que si la tienes también la puedes mirar, ¿no? En la aplicación de Fitness Plus. Pero a mí me encanta el tema de recuperación cuando vienes de correr, a entrenar, cómo recupera el ritmo cardíaco y eso automáticamente en la esfera de Siri lo pone cuando has venido de correr. Directamente ya se ha apagado el calentamiento, o sea, has apagado el entrenamiento, te dice recuperación, modo recuperación. No sé, a mí la de Siri me encanta. De hecho, mira, me la voy a cambiar ahora en cuanto acabemos. Y voy a chequear a ver cuánto come de batería, pero tienen que trabajar mucho esferas y complicaciones, muchísimo. Sí. Menos tonterías a ver, cosas visuales sí, pero joder, la experiencia de usuario, las aplicaciones, o sea, en las aplicaciones del Watch, del Apple Watch, la experiencia de usuario para mí es horrible. Y eso es porque no le han dedicado tiempo, no porque no hay espacio para meter cosas chulas, ¿no? Porque cuando fíjate las aplicaciones de entreno, hay muchas aplicaciones, pero a mí la aplicación de entreno del Watch me encanta. Está muy bien pensada, cada cosa en su sitio, se hace muy fácil. Y fíjate, no tiene nada, ¿pero por qué? Porque lo han dedicado un mogollón de tiempo. Saben, ¿no?, lo que hace falta y no ponen cosas que estorban, que es una de las cosas que pecan muchas otras aplicaciones. Exactamente, ¿no? Y claro, no sé, yo creo que lo que Apple no quiere dar es mucha diversidad a este tipo de aplicaciones, porque al final pueden, lo que tú dices, hacer o que baje el rendimiento del reloj o que se queden sin batería, muchas cosas, ¿no? Mira, vamos a poner en pantalla algunos comentarios que nos han ido haciendo con referencia a la personalización del Watch. Mira, por ejemplo, Fernando Miranda dice: la personalización es la asignatura pendiente del Apple Watch. Los otros relojes inteligentes en esto van por delante. ¿Vale? Por ejemplo, luego Anderson Peñaloza dice: hay muchas cosas que tiene el sistema operativo Wear OS, que bueno, tiene unas cosas muy interesantes en lo que se refiere a las carátulas de los relojes, ¿no? Fernando, con referencia a su comentario anterior, dice pues que opina que las esferas que ahora mismo tienes siguen siendo aún muy básicas para lo que podrían ser, ¿no? Luego Jonathan acaba de llegar y le manda, por supuesto, un saludo muy fuerte a Fabián.
¿Y qué más hay por aquí? Mira, por ejemplo, Anderson comenta que la esfera que a él más le está gustando es la nueva que agregaron con el Apple Watch Ultra. Dice que cree que es la que tiene más complicación de todas y las opciones de colores pues también pues con más variedad, ¿no? Esto que dice José María Mercado, estoy totalmente de acuerdo. Por cierto, José María, un fuerte abrazo, que creo que se ha unido hoy a la Manzana Mordida Plus. Así que bienvenido a la familia. Se ríe. Y además, sí, creo no, estoy seguro, porque he grabado hace una hora el vídeo de noticias y te he nombrado, así que sí, bienvenido. Y estoy totalmente de acuerdo. Dice, soy el único al que la denominación complicaciones le chirría. ¿No sería algo así como, no sería mejor algo como funcionalidades? Pues totalmente de acuerdo. O sea, es que lo de complicaciones suena hasta mal. Sí, es que es complicado decir complicaciones. A mí estoy totalmente, José María. Supongo que te llamarán Chema. Estoy completamente de acuerdo contigo y me pasa igual. Además, es que yo no sé si es una mala traducción del idioma, porque en inglés tampoco complicación. No lo sé, pero es un coñazo. O sea, es complicado. Sí, yo me estaba trabando hoy precisamente por eso, porque no me sale natural decir complicaciones a estos widgets o funcionalidades que podemos poner ahí, ¿no? En la pantalla. Sí. En complicaciones. Fin.